Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor, que en esta ocasión va a estar basada en el versículo 22 del Evangelio de Mateo, capítulo 11, que dice así: Por tanto os digo que en el día del juicio, aquí recordemos que está hablando Jesús, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Recordemos que Jesús está reconviniendo a tres ciudades, pero que hasta este momento solo estamos viendo dos de esas tres, que son la ciudad de Corazín y la ciudad de Betsaida. Y esa reprimenda estaba fundamentada en el hecho de que, a pesar de que tanto Corazín como Betsaida, ellas habían visto innumerables milagros por parte del Señor, aun con todo eso no se arrepintieron de sus pecados. Y Jesús dice que si las ciudades de Tiro y de Sidón, que fueron ciudades bastante malas, ellas hubiesen visto y hubiesen experimentado estos milagros, el Señor dice que ellas sí que se hubiesen arrepentido de verdad. Y este versículo 22 que estamos tratando en esta mañana, vemos la consecuencia de esa reprimenda que Jesús les hace. El Señor dice que en el día del juicio va a ser más tolerable, va a ser más soportable, va a ser más llevadero el castigo para las ciudades de Tiro y de Sidón que para estas dos ciudades de Corazín y de Betsaida. Y aquí, claro, aquí nos pudiera surgir una pregunta, creo que totalmente lógica. Oye, ¿cómo es posible que Corazín y Betsaida vayan a ser más fuertemente castigadas que las propias ciudades de Tiro y de Sidón? Porque claro, si uno se pone a estudiar el comportamiento de estas ciudades, nos vamos a dar cuenta que sin lugar a duda, Tiro y Sidón, estas ciudades, fueron mucho más malas, más malvadas, que por lo menos la ciudad de Betsaida. Porque recuerda que ayer veíamos que no se sabe exactamente cuál es la ciudad de Corazín. Pero aunque no sepamos la ubicación exacta de esta ciudad, lo que sí sabemos tanto de Corazín como de Betsaida son dos cosas: que Jesús hizo muchos milagros en estas ciudades y que no se arrepintieron. Es decir, que la única maldad que nosotros encontramos de Corazín y de Betsaida es que no se arrepintieron. Pero claro, luego si por ejemplo nosotros nos vamos hasta el capítulo 23 del profeta Isaías y empezamos a leer de Tiro y Sidón, nos vamos a dar cuenta que estas ciudades de Tiro y de Sidón son unas ciudades que estaban totalmente corrompidas, eran unas ciudades malvadas. Entonces, humanamente hablando, no es entendible el hecho de que Corazín y Betsaida sean más fuertemente castigadas por el simplemente hecho de no arrepentirse que en cambio las malvadas ciudades de Tiro y de Sidón. Ahora bien, la clave está en esto que acabo de decir, humanamente hablando, porque para el ojo humano, o para el entendimiento y el raciocinio humano, Corazín y Betsaida merecen mucho menos castigo que las malvadas Tiro y Sidón. Pero sin embargo, hay un principio bíblico, espiritual, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48, donde se nos dice que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, que Dios va a demandar de nosotros en la misma manera en la que hayamos recibido. Es cierto que frente a las ciudades de Tiro y Sidón, estas ciudades de Corazín y Betsaida eran mucho menos malas, pero sin embargo, Dios le había dado mucho más a estas dos ciudades. Por eso el versículo anterior, Dios mismo a través de Mateo quiere resaltar el hecho que Jesús había hecho muchos milagros allí. Si este dato de que Jesús hizo muchos milagros en la ciudad de Corazín y de Betsaida nosotros no lo tuviésemos en la Biblia, entonces sí que no tuviera ni pies ni cabeza el hecho de que ellas iban a ser mucho más fuertemente castigadas que las malvadas ciudades de Tiro y de Sidón. Pero es que aquí está la clave. Al que se le da mucho, mucho se le demandará. Según Dios nos da, Dios nos demandará. Y yo creo, sin miedo a equivocarme, que esta es una de las generaciones a la cual Dios va a demandar más.
Porque somos la generación que estamos recibiendo más bendiciones por parte de Dios. Si te das cuenta, nunca ha sido tan fácil tener acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. Jamás en la historia de la humanidad ha sido tan sencillo tener acceso a decenas, a centenas, a miles, bueno, incluso, ¿por qué no decirlo?, a millones de mensajes bíblicos. Nosotros tenemos acceso a Internet. Esta generación en la que nos ha tocado vivir, en la que Dios nos ha puesto, es la generación con más libertad religiosa de la historia. Dios nos ha bendecido en gran manera. Dios nos ha coronado de favores, nos ha coronado de misericordia, como dice David en el Salmo 103, versículo 4. Ninguna generación ha tenido tanta facilidad para poder congregarse. Prácticamente, siempre hay excepciones, en todas las ciudades del mundo hay una iglesia o varias iglesias donde poder congregarnos. Incluso ahora estamos viviendo un tiempo, fíjate tú, donde se ha creado algo que nosotros conocemos como la iglesia virtual, que es una iglesia pensada, planificada para aquellos que de momento no tienen una iglesia física y que hasta que la tengan se pueden congregar a través de Internet. Entonces, sin duda alguna, nosotros somos la generación más bendecida por Dios. Y aunque eso es bueno en gran manera, también tenemos que saber que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico para que lo podamos entender mejor, rápidamente. Si tú te das cuenta, cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de los egipcios y entonces comienzan a caminar por el desierto, tú conoces bien esta historia, el pueblo lo único que sabía hacer, ¿qué era? Era quejarse, todos ellos eran unos malagradecidos, solo sabían protestar, ellos protestaban porque si no había agua, ellos protestaban porque no había comida, y cuando había comida protestaban porque no era carne, encima no solamente se quejaban, sino que estaban todo el día murmurando, criticando contra Moisés. Bueno, en definitiva, eso era un desastre. Pero sin embargo, Dios seguía tratando con ellos. Dios seguía dándoles oportunidad tras oportunidad. Pero claro, luego sin embargo, Moisés en un momento dado se aira, se enfada porque el pueblo se estaba quejando por la falta de agua. Y entonces Dios le dice a Moisés, dice, mira Moisés, háblale a la peña, háblale a la roca, para que entonces esa roca pueda dar agua y así saciar al pueblo. Pero sin embargo, como Moisés estaba airado, como él estaba enfadado, la Biblia nos enseña en el libro de Números, capítulo 20 y versículo 11, que Moisés, en vez de hablar a la roca, en medio de su enfado, él coge la vara y golpea la roca 2 veces. Y cuando Dios ve esto desde los cielos, le dice en el versículo 12, por este motivo, Moisés, no entrarás en la tierra prometida. Parece ilógico, ¿verdad? El pueblo era contumaz, era rebelde y lo único que sabían hacer era quejarse, protestar, murmurar, pero Dios seguía tratando con ellos. Y sin embargo, en un solo enfado de Moisés, Dios le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. Y esto es precisamente por lo que estamos tratando en esta mañana. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A Moisés se le había dado mucho. Así que gocémonos por las inmensas bendiciones que Dios nos está regalando. Pero tengamos claro que esto también lleva una alta responsabilidad. Somos la generación a la que Dios va a demandar más. Así que preparémonos bien para estar a la altura en ese día del juicio. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú en gran manera nos bendices. Somos la generación, creo yo, sin miedo a equivocarme, más bendecida de toda la historia. Nos podemos gozar en tu misericordia, en tu bondad, en tus bendiciones, pero también sabemos que tú nos vas a demandar mucho, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y te pedimos que nos prepares para ese juicio, para ese momento donde todos vamos a compadecer delante de ti y tendremos que dar cuentas un día. Todos aquellos, los que creemos y los que no creen en ti, los creyentes y los incrédulos, toda persona, un día doblaremos nuestra rodilla y confesaremos con nuestra lengua que tú eres el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos los permite, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.